Hola, ¿qué tal, Esther? ¿Me escuchás? Sí, qué lindo verte. ¿Cómo estás? Tal cual. Bien, contame tu vida. Bien, acá estamos. Quizás se me va un poco el aire porque estoy embarazada. No sé si te había llegado a contar. No, no me contaste. Me dijiste que Sí, tuviste un embarazo y después ya no supe. claro. Sí, estoy de 6 meses ahora, así que todo va bien. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Wow! Así que me voy a ¡Qué tratar de lindo! hablar lento porque se me va un poco el aire cada tanto, pero bien, contentos. Todo va bien, por suerte. Y acá confinados estamos con la segunda ola de la pandemia, así que un poco complicado todo. Sí, sobre Europa sabemos un montón. Sí, Es el continente más visible para todos. sí, Pero bueno, es una pena. Acá deseando que llegue la vacuna antes de que nos pase lo que les está pasando a ustedes. sí. ¿Están hablando de la vacuna ahí en Francia o no? Sí, recién igual esta semana se empezó a hablar más de la vacuna. Ayer igual el presidente dijo que no iba a ser obligatoria, porque bueno, Francia es uno de los países más escépticos en materia de vacunación. O sea, tienen o sea, van a tener que hacer mucha campaña porque la gente no es muy confiada. Eh, pero bueno, sí, empezaron a hablar. Igualmente es un proceso muy largo, y que recién, digamos, empezarían a vacunar a personas de riesgo, pero todavía no hay ni fecha acá. O sea, realmente no están hablando como en otros países de enero, febrero, no, lo están tirando más Claro, para el año que viene. O sea, se habla del tema, pero con mucha certidumbre de que todavía no hay nada, nada certero, digamos. claro. Sí. Bueno, y en trabajo, ¿qué estás haciendo? Y en materia de trabajo estoy, bueno, sigo con OGP, también estoy trabajando ahora para el Banco Mundial en un proyecto de accountability social, que está bastante bueno. Esto para implementar todo un proyecto bastante grande en Mongolia. Eh, y bueno, sí, eso, y después también acabamos de terminar un proyecto que vamos a estar presentando los resultados la semana que viene también en la reunión de esta que se iba a hacer en Seúl de anticorrupción, en la Sí, conferencia sí. anticorrupción, sobre ventanas de oportunidad en materia de reformas anticorrupción, en donde ahí hicimos un estudio bastante interesante sobre Guatemala, Eslovaquia y Sudáfrica comparado. Así Decime, ¿qué fecha es esto? Bueno, me va a te lo puedo, llegar, sí, te lo envío, te lo envío, lo circulo ahí con los miembros, sí, el primero creo, el 1 de diciembre o el 2 por ahí. porque estamos con una cohorte en la diplomatura, viste que estoy coordinando con Oscar, que están muy interesados en el tema, porque hay muchos ecuatorianos aparte que tiene esto como eje central y esta GIZ también. Entonces, queremos reforzar todos los contenidos con este tema. Así que Sí. nos Sí, sí, vendría sí, los bárbaro. invito. Te envío después a ver, Edgar está escribiendo. Sí, ya estamos aquí en el Zoom. Em, ¿Qué te iba a decir? Sí, obviamente que te envío la invitación y estaría buenísimo que se sumen. La verdad que hicimos bastantes ya presentaciones con donantes y como más intermedias para tener feedback y poder incorporar los comentarios. Y esta es la primera que hacemos así abierta a todo el público, así que esperemos que esté bueno. Bueno, y vos con la universidad, con los cambios y todo, Sí, y la virtual, ¿cómo estás? bueno, estamos con una segunda cohorte en paralelo, Ujú, así que agotada. claro. Pero bueno, está buena la diplomatura, la gente está muy contenta. Estamos cruzando gestión pública, estado abierto y era exponencial. Entonces, bueno, la gente dice que nunca había escuchado un montón de esos temas, así que es bueno porque los estamos poniendo un poco a tono con lo que tienen que saber, ¿no es cierto? Buenísimo. Y, y bueno, después está con Raga, que Raga es
están constituyendo una serie de ragas nacionales, eso lo sabés. Está la de Chile, la de Argentina, la de Perú. Bueno, ahora viene Edgar, que está México. coordinando México, ¿no? Y Carlos Gutiérrez, Colombia. Estamos constituyendo Guatemala y Ecuador. Y cerramos un acuerdo con CEPAL que nos va a impulsar para transformar a todas estas ragas en actores en las políticas públicas de gobierno abierto en estos países. Buenísimo, eso está buenísimo. Estoy muy contenta con eso. Estamos Sí. todos muy contentos. El 27 o el 4, larga raga Argentina, el 10 larga raga Chile, con mucho apoyo de Alejandra Nasser, de CEPAL. Y creo que el 18 se anuncia la alianza CEPAL-Raga con sedes. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a ver, porque CEPAL le interesa la presencia de Raga como actor académico en todos los niveles. Sí, eso Entonces, va a ser muy bueno, le va a dar mucha potencia, seguro. Ellos están ahora sí, trabajando sí, mucho con ese tema, sí, con todo lo que es también los nuevos contratos sociales, esta idea del nuevo contrato social, etcétera. Sí, está bueno. sí. Edgar, ¿cómo estás? Edgar, ¿cómo estás? No te escuchamos, Edgar. Ya, perdón. Hola Sol, Esther, ¿cómo les va? ¿Listas? Muy bien, listas, largamos. Bien. Ahora hay que pedirle, le tenemos que dar un poco de espacio a Sol para alargar porque está embarazada, así que... Sí, sé. No, ¿Cómo pero va eso, Sol? lo que le decía a Esther es que me quedo sin aire, como que no me da, por eso te decía, yo no tengo Claro, problema en prestar mis minutos, porque empiezo a hablar y me quedo ahí. Ajá. Ah, pero bueno, si me tienen paciencia, tomo agua. No, ya lo llevamos tranquilo. Y tú tranquila y en cualquier momento, si quieres decir ya hasta ahí lo dejamos, ya. Dale. Yo voy a ir tratando de moderar y sacando preguntas, sobre todo para ver si dejamos al final, se me ocurría como un debate entre nosotros, preguntarnos un poquito de cómo vemos el gobierno abierto en las experiencias internacionales, qué se nos ha parecido destacado, etcétera. Tal vez al final dejar un poquito como de esa parte. bueno. Jeanette va a exponer, Pues sí, Edgar. pero parece que, no sé si la vayan, me está diciendo que está esperando que la dejen ingresar. No sé el help desk, si sea el que tiene el control de esto. A mí Pero ¿y si nunca le me han mandas el link? dejado. Si le mandas el Sí, link con la contraseña, ¿no funciona? sí, no, le mandé y todo, pero me dice que está esperando. Ya ves que Ahí ustedes está. también creo que, ¿ya está o no? Sí, ahí está. Ahí se conectó. Sí. Ah, vale. Porque yo le dije a Carlos no se anotó. Ah, Lo vale. que le dije, yo no sé si no te anotás, porque nunca dejaron que los coautores expusieran. Esa es una norma del club. Y por el otro lado, Sí, Carlos no se anotó. sí, yo tuve una vez un Entonces, problema con eso, porque yo muchas veces iba de coautor con Nacho en el club de Chile y en otro, y pues yo iba a ser el que iba a exponer y era un rollo para que me dejaran exponer a mí. claro, sí. Así Sí, que, pero, bueno, y a ver, no sé si Claudio Janet, hubiera Janet, podido ¿nos acceder. escuchas y puedes hablar? Hola, sí, buenos días. Vale, Hola, ¿cómo estás? vale, pues ¿Qué entonces tal? entre tú y yo nos dividimos la presentación cuando yo hago toda la introducción, la mitad, y tú la siguiente mitad. Vale, fenomenal. Bueno, Venga, no, pues no sé si me ahora sí, queda la duda, sí, con Carlos si no hubiera sido posible que participe. Eh, no sé, en esa fui muy formalista con las costumbres del club. ya.
Bueno, Sí. cualquier cosa, él no está anotado, así que yo creo que ya eso Ujú. eh, es un filtro, me parece. No sé cómo está funcionando esto de la Algo virtualidad. nos están diciendo acá, pero no entiendo el portugués. ¿Tú, Sol, sabes? Buena A tarde, ver, el equipo de Nina es necesario. Yo no lo puedo ver, seguro que te lo está mandando a vos, capaz, Edgar, porque Ah, vale, vale, no sí, sé sí, el sí. moderador. Ah, es Quizás. verdad, es privado. Mm. Ah, no, a bueno, no, ver, creo que solo dice léelo. que está a nuestra disposición. Gracias. Ah, perfecto. Vale. Pero bien, ¿no? Nos escuchamos bien todos. Yo creo que todos sabemos Sí. compartir pantalla. ¿Todos tienen permisos para compartir pantalla? Bueno, sobre todo Esther y No, Sol. no, yo no tengo permiso. Lo debes ¿No tienes tener. abajo que diga share screen o compartir pantalla tú, No, Sol? no, 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 no. Debe ser vos nada más. Yo no tengo Ah, sí presentación igual, Edgar. sí, Ah, tengo vale, compartir pantalla. Yo no tengo no tengo vale. tampoco. Y acá, Janet, yo comparto pantalla y yo voy pasando, si quieres, para que tú nomás hables. ¿Y Venga. hay gente que nos está viendo personalmente también en Lisboa? ¿O Sí, o sea, finalmente? todos los que accesan al CLAD tienen capacidad de entrar a nuestro foro, pues. No sé si ya esté abierto, vayan a empezar a ingresar, pero ellos sí creo que solo tienen otros permisos, pues. Entonces yo también estaré monitoreando al final de nuestras ponencias si hay preguntas para registrarlas y, este, y hacerlas, pues, si es para alguien, no es para todo el panel. Si al final Bueno, hay preguntas, también perfecto. estaré registrando. Imagino que van a llegar a un chat común o algo así. Sí, está el chat también, pero bueno, entonces mientras presentamos no monitoreamos, pero bueno, después lo podemos ir viendo, ¿no? Más o menos. Sí, Ok. bien. Ay. Esther, si quieres hacer prueba, compartir. ¿Si tienes presentación, Esther? No, no tengo presentación. No. Ah, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Entonces, pues nada, entonces bien. Entonces hacemos así como un diálogo, como decía, bueno, hasta 20 minutos, si alguien necesita menos, no hay problema. Y más bien al final hacemos como un debate. El orden sería, yo presento al principio, inicia eh, Esther, luego Sol, y luego yo y Jeanette, y después abrimos diálogo, debate entre nosotros, o si hay preguntas del público, respondemos. Perfecto. Venga, pues no sé, veo que ya dice recording, o sea que se está grabando, pero no sé si tendremos alguna señal de inicio. Todavía no Help empezó. desk, help desk, que nos digan si, porque ya falta un minuto para la Sí. hora, entonces no sé si comenzamos o vamos a tener una señal solamente. Mm, Bueno, si en un minuto no nos dan señal, pues yo como veo que se está grabando por... Empezamos. Sí, sí. Ahí hay una mano invisible que está Sí, igual controlando. se estuvo grabando desde que nos Sí, conectamos, Ah, en sí. realidad. estamos. Porque Vale, lo deben dejar listo, o sea, vale, automático. funcionando. Bueno, van a tener que cortarlo. Porque si no, todo el clan va a saber que estás embarazada. Ahora lo estoy Sí, diciendo pero, de vuelta. pero veo ya que un par de personas también están, Susana y Haider Acosta. Vale. Mm, Pues si no recibimos Quizás, señal, yo Edgar, creo que podés preguntar si hay, o sea, quizás si hay participantes que se presenten en el chat o lo que fuera para saber si hay
Yo veo que Sí, hay bueno, participantes, pero... veo que hay 8 personas aquí. Aparte de nosotros expositores está Helpdesk, María Joan, Susana y Haider Acosta. No sé si nos puedan comentar en el chat, nos escuchan. Pues sí, yo lo escucho perfectamente. Muy buenos días aquí en Colombia y pues acompañándolos, yo soy docente de tiempo completo de la Escuela Superior de Administración Pública. Gracias, Haider. Susana, ¿también estás ahí? O no sé si nos escuches. Bueno, no sé, Susana. Y Helpdesk es solo para, nos habían dicho que iba a ser apoyo. Y Ina María, ella fue la que me escribió que estaba para auxiliarnos. Bueno, pues yo creo que podemos, Susana dice, también es como portuguesa y dice, sí, estoy viendo perfectamente. Vale. También me lo envió privado. Bueno, pues yo creo que arrancamos. Sin más, bueno, buen día a todos. Gracias por acompañarnos en esta ponencia del CLAC, que yo creo que es su principal difusión de esta modalidad que para nosotros es nueva. Nunca habíamos tenido un CLAC online y creo que lo más rico va a ser la difusión de este video, las replay que haya posteriormente. Pero bueno, nosotros queremos hacer nuestra ponencia en el marco de este Congreso Latinoamericano del Caribe de Administración Pública, que seguramente es el más potente en habla hispana y portuguesa en los temas de política pública, administración pública. Hoy tengo el gusto de estar con unas colegas en las cuales decidimos juntos proponer un panel que se nos hacía que tenía una relevancia y pertinencia en la actualidad y que nosotros tenemos un interés particular en este tema. El panel se llama Gobierno Abierto ante la Contingencia Sanitaria COVID-19, Experiencias y Prácticas Internacionales. Entonces, este panel, a manera introductoria, lo que tratamos de poner es en contexto este nuevo tiempo, este año que nos atacó, digamos, o el que nos vimos sujetos a una pandemia a nivel global, por todos conocida como COVID-19, la cual, digamos, ha cambiado de forma disruptiva nuestras vidas, nuestras sociedades, la forma en que nos comunicamos, políticas, de no movilidad social, de estar en casa, lo cual ha representado un reto para la sociedad, para los diferentes sectores, tanto gubernamental, privado, educativo, de replantearnos diferentes escenarios. Y todo esto lo vemos con el ojo de un tema que para nosotros ha sido sujeto de nuestra atención, de nuestra investigación, que es el tema del gobierno abierto. ¿Qué rol está jugando? ¿Qué papel coyuntural ha tenido el gobierno abierto dentro de esta contingencia? En este sentido, quiero compartir un poco de las personas con las que voy a compartir ponencias. En este panel tenemos 3 ponencias, una de ellas encabezada por Esther Kaufman. Esther Kaufman es una colega, digamos, ícono del gobierno abierto en Latinoamérica principalmente, por su proactividad en coordinar una red internacional académica de gobierno abierto. Esther Kaufman es abogada por la Universidad de Buenos Aires, con un magíster en ciencias sociales en la Flaxo, Argentina, coordinadora actual de la diplomatura en Estado Abierto y Gestión Pública en la Era Exponencial, imparte el CEDES con la Universidad Nacional de San Martín en Argentina,
Y bueno, como saben, Esther ha sido muy proactiva con esta red internacional de gobierno abierto en la que yo y la otra ponente que ahora presentaré formamos parte. Y Esther, el día de hoy, nos va a presentar un poco de una experiencia que ella estuvo coordinando a nivel internacional en torno a unos conversatorios desde la Red Académica de Gobierno Abierto sobre la relación del Estado abierto y la gestión del COVID-19. A ella la escucharemos y posteriormente escucharemos a Soledad Gattoni. Sol es también una amiga que hemos coincidido ya en varios foros, principalmente en la Alianza para el Gobierno Abierto, la Open Government Partnership. Sol es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Centro de Estudios Políticos y consultora independiente e investigadora basada en Francia, principalmente Sol, porque la conozco, se caracteriza por esta consultoría que hace en órganos internacionales, desde su expertise, que uno de sus temas de expertise es el gobierno abierto. Entonces, Sol, desde su óptica, nos va a presentar una ponencia titulada Desafíos y oportunidades del gobierno abierto frente a la crisis del COVID-19, con la pregunta, ¿cómo garantizar una respuesta multisectorial? Entonces, esas son las dos ponencias y al final cerraré con una ponencia que hago acompañada de mi coautora, que es Janet Vega, que es estudiante de la Universidad de Guadalajara en temas de política pública y administración pública, con la que tuve la oportunidad de desarrollar una investigación en torno a la percepción y realidades de los efectos de la pandemia COVID-19, particularmente en el desarrollo académico estudiantil y su perspectiva en relación al gobierno abierto. Entonces, esas son las tres ponencias que vamos a tener. Para mí es un gusto compartir este espacio y coordinar este panel que creo que tiene bastante utilidad y que seguramente saldrán ideas a debate en la que estaremos atentos. Si alguien de ustedes quiere mandar su pregunta, yo al final de las tres presentaciones estaremos abriendo el debate a cualquier pregunta que tengan desde el público para debatir, para enriquecer más este diálogo y sobre todo con el objetivo de hacer una aportación y hacer una reflexión del gobierno abierto a la luz de esta pandemia mundial. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera, como ya les dije, que comenzara nuestra compañera Esther Kaufmann a desarrollar su ponencia titulada Conversatorios de la Red Académica de Gobierno Abierto sobre la relación entre Estado abierto y gestión del COVID-19. Esther, muchas gracias, saludos hasta Argentina, te escuchamos. Bueno, buenas tardes y no sé, buenas noches. No es buenas noches, es buenas tardes, me parece, para todos. Bueno, encantada de poder seguir asistiendo a estos eventos del club, a pesar de todo lo que nos está sucediendo. Quiero aclarar que esta ponencia la he hecho conjuntamente con Carlos Gutiérrez, que es el coordinador de RAGA Colombia. RAGA es la sigla de la Red Académica de Gobierno Abierto, pero bueno, la voy a exponer yo. Apenas nos dimos cuenta de que existía una pandemia que iba a cambiar seguramente nuestras vidas. Carlos Gutiérrez, y por eso es importante, me convocó como para organizar conversatorios para tratar cómo la pandemia estaba impactando en el enfoque de Estado abierto. Nosotros decimos Estado abierto, bueno, tenemos algún tema de cómo nombramos gobierno abierto, Estado abierto. Igual,
RAGA es Red Académica de Gobierno Abierto, así que es un tema que no terminamos de resolver. Bueno, a raíz de eso, convocamos a todos los adherentes de toda la región, que es Hispanoamérica, para que propongan temas, y así se fue armando entre adherentes, expertos, funcionarios, altos funcionarios, también una serie de temas semanales, primero organizado fundamentalmente por la RAGA Central, que yo coordino, y después por las RAGAs nacionales. En este caso fue RAGA México, que está a cargo de Edgar Rubalcaba, y RAGA Colombia, que está a cargo, como dije, por Carlos Gutiérrez. Queríamos saber cuál era el estado de situación y salieron una serie de temas que están desarrollados en la ponencia. Yo voy a trabajar solamente las conclusiones. En la ponencia está una explicación de los 14 conversatorios que se desarrollaron semanalmente. Ahora sigue, ya no es respecto, no se llama Estado Abierto y Gestión del COVID, sino Perspectiva y Prospectiva de Estado Abierto. Lo están haciendo fundamentalmente las RAGAs nacionales. Voy a trabajar entonces las conclusiones y voy a mencionar algunos temas e hitos a través de los cuales vemos qué cuestiones han surgido en todo este periodo que acompañamos precisamente con estas actividades. En el primer conversatorio lo inició Oscar Oslak, que lo que hizo fue tomar las categorías desarrolladas por él en nuestro libro Teoría y Práctica de Gobierno Abierto para ver cómo en cada una de ellas se había producido modificaciones importantes en el modo en que se desarrollaba este tipo de políticas. Es muy interesante, estos conversatorios están en acceso público a través de el Facebook Red Académica GA RAGA, así que realmente fue muy interesante, sobre todo por la participación también de Paco Velázquez por el CLAD, Nacho Criado y Alejandro Barros, tratando el tema de inteligencia artificial y datos abiertos en este nuevo contexto. Un primer tema fuerte que surgió fue el de la democracia versus manipulación de datos personales, y ahí se trató de qué manera se está resolviendo esta cuestión en Occidente y en Oriente. Hubo un conversatorio específico sobre gestión de datos abiertos con control ciudadano, entonces aparecieron 3 modelos después de este conversatorio, que fue uno es las grandes empresas, Occidente, bueno, con Estados Unidos fundamentalmente, otro es Europa, con un modo de protección muy grande respecto a la privacidad, y por el otro lado Oriente, con un uso de los datos personales que nos genera temor respecto a las vigilancias totalitarias. Y surgió una experiencia que no es nueva, que tiene bastantes años, que podría darnos respuesta a este tipo de problemáticas, que es el caso de Estonia, que son los datos abiertos con control ciudadano. Estonia lo que hace es cuestionar la lógica de poner datos abiertos según oferta en portales. Es el país que creo que está mejor rankeado en servicios electrónicos, y en el ranking de portales de datos abiertos no aparece, porque cree que lo que hay que hacer es ofrecer datos que llaman
llaman como información contextual, es decir, lo que cada ciudadano en un momento determinado necesita. A forma de personalización y de manejo de la información que es muy atinada. Por otro lado, lo que aparece es que los datos no pueden ser usados sin conocimiento y consentimiento de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos son partícipes de la generación y distribución de datos. Bueno, la experiencia de Estonia es bastante conocida y creemos que es una experiencia líder para el reconocimiento de los derechos ciudadanos y para la preservación de la privacidad y para comprender cuáles son, cómo se empieza a trabajar sobre las necesidades específicas de ciudadanos concretos. Es decir, aquí hay todo un proceso de personalización de los servicios. Este proceso de personalización de los servicios donde desarrollo como Big Data, inteligencia artificial, se van sumando como para ofrecer servicios e información más precisa de acuerdo a las necesidades, está generando toda una revolución, sobre todo en Europa, fundamentalmente en cuanto al debate de todos los desafíos que esto presenta. Entonces aquí aparece otro tema que había estado bastante tapado en lo que yo llamo desarrollos de primera generación de gobierno abierto, donde los ciudadanos eran un ciudadano abstracto, no se hacían distinción respecto a sus necesidades, a sus demandas, y ahora empieza a aparecer con esta experiencia que hablaba de Estonia y con otras experiencias que fueron relatándose en los conversatorios, la dicotomía de o tratamos ciudadanos abstractos o nos atenemos a segmentos diferenciados de población. Y cuando hay segmentos diferenciados de población, estamos también empezando a resolver cómo hablamos con la gente o cómo la convocamos de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a sus necesidades, resolviendo este círculo, empezando a resolver este círculo chico de cuáles son los grupos actorales que circulan por gobierno abierto. Y empieza también a aparecer, y esto es un conversatorio dado por la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que realmente es muy interesante, y también otro conversatorio sobre responsable gestión de la participación en Cataluña, donde la medida no es la información que se ofrece, sino la detección de que existe una real apropiación social de grupos específicos de ciudadanos, y esa se da porque la información les es útil y además ellos pueden utilizarla en su propio contexto, transformándola en conocimiento. Y de una manera así bastante, esto es un cambio radical para entender la información. Es decir, la información también sirve, es decir, obviamente sirve, pero hay que mirarla con una mirada ciudadanocéntrica. Entonces, ¿de qué manera transformamos transparencia, acceso a la información, cómo la transformamos o le damos una mirada ciudadanocéntrica? Precisamente con la apropiación social del conocimiento por parte de ciudadanos específicos. En este sentido, aparece también otra línea que encontramos en los conversatorios, sobre todo en gestión de la participación en Cataluña, que es la necesidad creciente de realizar mapeos de actores diferenciados. Es decir, precisamente para salirse de esta cuestión de ciudadano abstracto, que en realidad cuando se dice ciudadano abstracto es que los ciudadanos céntricos no existen, lo que existe es lo
etnocéntrico, no me salió bien, o lo estadocéntrico. Entonces, también aparece como tema si solo la gestión de la información debe tener órganos garantes transversales, o la gestión de la participación también requiere como desarrollos de segunda generación de gobierno abierto, necesita órganos garantes que establezcan, concentren recursos, concentren la formación de los practitioners, permitan generar una serie de recursos como para que la propia población se vaya convocando. En este sentido se han desarrollado plataformas como Decidim, que son realmente muy importantes, cuyo uno de los temas principales es detectar el perfil de quienes están acudiendo a tratar temas específicos, y no es detectar el nombre o apellido, sino es decir, cuál es el perfil en cuanto a grupo de interés. Entonces ahí se empieza a acrecentar la cantidad de actores que se suman, que empiezan a ser considerados para ser convocados sobre temas concretos. Otra cuestión que apareció, que es sumamente importante, es el Estado en red, el Estado abierto en red, y cómo las estructuras estatales se transversalizan, es decir, por prácticas concretas, prácticas que comienzan a estar ligadas a la formación de los funcionarios. Y en este caso lo que se desarrolló es lo que se conoce como equipos transversales en Colombia, equipos que están luchando contra el COVID, precisamente todos conectados con el presidente, pero el presidente conecta a través del equipo de talento humano, del equipo letrado, del equipo presupuestario, es decir, son comunidades de práctica diferenciadas, generan a través de WhatsApp, en este momento, bueno, es una herramienta importantísima para el COVID. Lo que van detectando es lo que va pasando en los territorios, lo que pasa en toda la línea de la problemática de cada uno de estos asuntos, es decir, las autoridades centrales están totalmente anoniciadas y ahí hay un debate, hay producción de documentos, y hay un portal que termina siendo aprovechado por la ESAP, que es la INAP, en general es INAP, que es el Instituto Responsable de Formación de los Funcionarios Públicos, y también por maestrías y otras áreas académicas de las universidades, planteando una cuestión que es importantísima, que es que la formación es una formación que tiene que resolver problemas concretos y actuales, es decir, más allá de lo que puede estar preformateado, lo que se hace es transferir el conocimiento de la resolución de problemas o las problemáticas que están acuciando en tiempo, es decir, al sector público, y que es decir, que el sector de la formación acompañe también aprendiendo, de la misma manera que los funcionarios van aprendiendo la resolución de problemas nuevos, es decir, vayan aprendiendo competencias como para sumarse de una manera actualizada al mejoramiento de las competencias en la función pública, que debe ser pensado desde otro enfoque, desde el enfoque de los cambios que se están produciendo y las capacidades para dar respuesta a ello. Esto también, como aparece la cuestión de la formación entre pares, termina siendo un tema central. Lo vimos en Cataluña con la gestión de la participación, que es una
aprendizaje en Colombia hay temáticas de ciencia, sabiduría colectiva, y como aquí se está, que de hecho está pasando por el modo en que la gente se acerca a la ciencia, sobre todo a las ciencias médicas, por el modo que se están abriendo la información respecto a los desarrollos, fundamentalmente en las ciencias médicas, medioambientales. Es decir, aparece como un resquebrajamiento también del poder concentrado de los que saben, o que tienen una jerarquía, la jerarquía de los que saben, distanciados de los que no saben. Y en este momento lo que está pasando es que la gente quiere saber, quiere comprender, y en ese sentido hay un gran esfuerzo de parte de los científicos por transformar el lenguaje en un lenguaje fácil para que la población pueda entender, puedan entender, y en este mapeo de actores diferenciados y en el marco de la sabiduría colectiva también hay es decir, una búsqueda de soluciones que las puede dar sectores de la población, es decir, sin tener la estructura jerárquica académica por atrás, tratando de ver entre todos cómo se van resolviendo problemáticas que son distintas, precisamente, y el hecho de reconocerlas como distintas, las problemáticas según los sectores sociales, también coadyuva para tener políticas de inclusión, considerando las necesidades y las soluciones que da grupos de ciudadanos específicos, vuelvo a decir, diferenciados. También la ciencia se ha abierto fundamentalmente en esta época de COVID con el nivel ejecutivo, y entonces esto ha producido todo un traslado de los discursos, o toda una necesidad también de los funcionarios públicos de conocer lo científico. Es decir, este es un fenómeno realmente muy importante que traslada el poder de los gobiernos, como lo estábamos pensando, a la ciudadanía, para instalarlo en cualquier sector del poder que concentraba saber y no lo compartía. Es como una apertura gigantesca la que justamente se está produciendo gracias al COVID, y esto requiere nuevas competencias del sector público, es decir, las nuevas competencias. Bueno, Ramiro hablaba precisamente del saber científico, tiene que empezar a haber un lenguaje donde los distintos actores y las distintas disciplinas pueden empezar a dialogar y a entenderse. Otra cuestión, y hay muchas más, pero creo que mi tiempo se acaba, es esta vertiginosidad que nos está dando el COVID, genera dificultades con las acciones de transparencia, sobre todo porque en muchas ocasiones se trabaja, o en todas las ocasiones se trabaja sobre ensayo y error. Entonces, esto genera nuevas dinámicas en cuanto a los ejercicios de transparencia, es decir, a los miedos que genera precisamente tener políticas de transparencia en estas condiciones, y también en las formas de auditar, es decir, acciones de transparencia que pueden estar basadas precisamente en el error. Y aquí aparece un tema de cuán consolidados tiene que estar la información como para que pueda ser difundida. El error, es decir, en este tiempo, sano, ¿no? Es decir, el error porque no están todas las herramientas como para sacar conclusiones, y se van modificando permanentemente, lo tenemos que incorporar como una variable importante en las acciones de transparencia, en la rendición de cuentas y en el control precisamente de estas políticas.
Bueno, aquí termino, creo que he cumplido con mi tiempo exactamente. Sí. Y quedo dispuesta también a las preguntas que se puedan originar. Excelente. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Creo que es bastante enriquecedor, pues, este ejercicio de conversatorios que encabezaste, principalmente por esto que resaltas, todas las temáticas que han surgido a raíz de convocar a la comunidad con estos intereses y ver hacia dónde están llevando en estos tiempos de COVID, digamos, su puesta en práctica, su interés en torno al gobierno abierto. Y de nuevo, reiterar, quien guste hacer preguntas puede irlas planteando en el chat y posteriormente, al terminar las presentaciones, estaremos debatiéndolas, poniéndolas en valor para dialogar o generar un debate sobre algunos puntos que hayan llamado la atención. Y ahora doy paso a la siguiente ponencia de la doctora Soledad Gattoni. Como decía, Soledad es doctora, consultora independiente, principalmente en organismos internacionales, y ella, digamos, desde su experiencia, que es muy vasta en el tema de gobierno abierto, nos va a hablar de los desafíos y oportunidades del gobierno abierto frente a la crisis del COVID-19 y cómo garantizar una respuesta multisectorial. Doctora Sol, el micrófono es tuyo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Edgar. Un placer, la verdad, compartir este panel con todos ustedes y un placer escuchar también el resultado de los conversatorios, tal como contaba Esther. Creo que hay muchos puntos en común con lo que les voy a expresar ahora y tendremos para debatir. Bueno, esta ponencia condensa algunas ideas que en efecto compartí cuando Esther me invitó a participar del conversatorio sobre COVID y gobierno abierto hace unos meses. Y en ese momento, y seguimos lamentablemente ahora, nos encontramos ante una situación muy crítica. Y una de las aristas, digamos, sobre las que me pareció interesante reflexionar, tenía que ver con los desafíos y las oportunidades que enfrentaba el paradigma de la gobernanza abierta o del Estado abierto en un contexto tan disruptivo como la crisis de la COVID-19. En este contexto tan incierto, digamos, los estados nacionales, subnacionales y locales, pero también los actores de la sociedad civil y los donantes internacionales, empezaron a vivir una situación de emergencia o de respuesta rápida. Y una de las cuestiones que me parecía curiosa problematizar es que el paradigma de la gobernanza abierta no fue concebido en sus orígenes para hacer frente a una situación de emergencia o de respuesta rápida. A diferencia de otros ámbitos o de otras áreas de políticas públicas en donde sí vemos que hay un accionar o una adecuación de las reglas del juego previstas para determinados momentos de crisis, como por ejemplo el campo de las políticas anticorrupción, ¿no? En donde sí hay una expertise desarrollada en brindar respuesta rápida ante determinadas situaciones críticas, donde hay grandes escándalos o donde hay contextos de alternancia política o cambios de gobierno, digamos, en donde hay estas ventanas de oportunidad que emergen y en donde es necesario actuar rápido. En estos campos sí hay una expertise desarrollada, mientras que en el campo del gobierno abierto, digamos, no estaba tan claro cómo transitar situaciones o contextos de emergencia. Y tampoco habían fondos de donantes específicos destinados a estos contextos. Pero bueno, llegó la pandemia y creo que una de las cuestiones que se empezó a problematizar es esto, ¿no? Digamos, cómo este paradigma puede hacer frente a este contexto crítico y de respuesta rápida, en donde hay que brindar una respuesta rápida. Entonces, lógicamente, digamos, la pandemia alteró o nos lleva a repensar un poco los principios de gobierno abierto de cara a la crisis. Y en particular, digamos, nosotros, si bien esta idea del Estado abierto lo hemos pensado siempre desde un accionar más cotidiano de la administración pública, ¿no? Sustentándose en los principios que ya todos conocemos, de transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración. Pero sobre todo yo diría que sobre la base de dos pilares. Por un lado, la existencia de un marco normativo robusto o sólido, que varía, digamos, que tiene mayor o menor aplicación de acuerdo al país, pero que tiene que ver con un marco institucional y normativo
en materia de acceso a la información, en materia de iniciativas de políticas anticorrupción, transparencia, participación ciudadana, y por el otro lado, sobre la base de un segundo pilar, que me parece que es el pilar que se vuelve muy importante en esta situación de crisis, que es el contrato de colaboración, confianza y apertura entre los representantes de los distintos poderes del Estado y la ciudadanía o la sociedad civil. Y esta apertura, ya hace varios años que me parece interesante problematizarla como contraintuitiva para los estados. ¿Por qué? Digamos, porque muchas veces nos cuesta pensar en cuáles son los incentivos que tendrían los estados para querer abrirse. Y más, digamos, cuáles son los incentivos que tendrían los estados para querer abrirse en situaciones o en coyunturas críticas como estas, en situaciones en donde hay un estado de emergencia, en donde empezamos a habitar un estado de excepción, y en donde en muchos países o ciudades se empiezan a implementar marcos normativos excepcionales que otorgan mayores facultades a determinados representantes. Entonces ahí es donde la apertura se vuelve aún más contraintuitiva, ¿no? ¿Cómo seguir rindiendo cuentas? ¿Cómo dar explicaciones sobre cómo los estados están usando o desviando fondos, actuando de forma transparente, pero a la vez haciéndolo de manera rápida? Entonces la pregunta empieza a ser un poco cómo hacer, y al principio me parece que pasaba mucho en la comunidad de gobierno abierto, que se pensaba en cómo hacer para que los principios del gobierno abierto, del Estado abierto, se mantengan a pesar de la situación de emergencia. Cómo hacer para que la transparencia se respete, a pesar de tener que comprar insumos con rapidez, digamos, a pesar de... digamos, de situaciones críticas en donde, por ejemplo, las temáticas como compras y contrataciones tuvieron mucho asidero, o cómo hacer para que los derechos y el espacio cívico se respete, o las elecciones, ¿no? En aquellos países que atravesaban contextos electorales, cómo hacer para respetar un ciclo electoral en un contexto y a pesar de la crisis. Y el punto que quiero hacer aquí es que el proceso de discusión me parece que se volvió más interesante cuando se empezó a mover el debate un poco de dejar de pensar en el a pesar de, a comenzar a pensar en lo que yo diría un a través de. Es decir, cómo dar respuesta a la crisis y cómo pensar en una posible salida a la crisis a través o acompañados de este paradigma de gobernanza abierta, y sobre todo a través de un pilar fundamental que no tiene tanto que ver con lo normativo, sino que tiene que ver con ese contrato implícito de apertura y colaboración, que de alguna manera es lo que habilita la reinvención del sustrato normativo en última instancia, ¿no? Entonces, quisiera seguir reflexionando un poco sobre este punto, sobre la través, y sobre cómo la transparencia y la rendición de cuentas pueden ser una respuesta válida y útil para ayudarnos a atravesar la pandemia, es decir, pensar las oportunidades. Por un lado, creo que la clave está en cómo pensamos esa rendición de cuentas. En estos momentos de crisis se vuelve muy importante entender a la rendición de cuentas como un principio sofisticado, no solo basado en el monitoreo, en la exigencia de la ciudadanía, en exigir que los ciudadanos rindan cuentas, no solo en mostrar los dientes, por así decirlo, y estar atentos, sino también en entender a la rendición de cuentas desde un enfoque social y colaborativo, en un enfoque que se va reinventando y que va reinventando el propio contrato social. Y ahí es donde yo creo que reside la gran oportunidad del paradigma de gobierno abierto en estos días. No solo a través de implementar las soluciones tecnológicas más tradicionales del gobierno electrónico, que sí, es verdad, y de todas formas demostraron que no eran un adicional, sino que eran necesarias en tiempos de crisis, pero sobre todo tiene que ver con cómo hacer para que ahora, más que nunca, haya colaboración entre distintos niveles de gobierno, y sobre todo colaboración entre gobiernos, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que ya cuentan con un conocimiento, experiencia previa, trayectoria y recursos, sobre todo en materia de redes, en esta idea también que mencionaba Esther de comunidades de práctica, para afrontar este tipo de crisis. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía organizada pueden ser un gran sustento y facilitador de la implementación de políticas públicas en el plano local. Y estuvimos viendo esto no solo en contextos en donde organizaciones ayudaron a garantizar que las condiciones del confinamiento o de la distancia social se cumplan, y se cumplan en situaciones de derechos garantizados, tales como el acceso al alimento, la vivienda digna, etc.,
sino también para implementar o ayudar a implementar un sistema educativo de emergencia. Ahora estamos en otra etapa en donde también, digamos, se están hablando en muchos países del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad académica, médica y universitaria también para ayudar a combatir el escepticismo frente a las campañas de vacunación, para ayudar también a gestionar la prevención y la salida de la crisis. En este sentido, el paradigma de la gobernanza abierta tiene una gran oportunidad, o sea, siempre cuando hablamos de crisis, crisis implica un cambio de dirección, una oportunidad. Y la clave, digamos, está también en empezar a trascender esta idea de transparencia y apertura como un bien o un valor en sí mismo, esta idea que decía un poco, ¿no? Esther, que mencionaba cuando hablaba, digamos, de la apertura de datos per se, sino empezar a cambiar esto y a pensar en esta idea más ciudadanocéntrica en cierto sentido, ¿no? En empezar a pensar cómo estos principios son a la vez un medio para garantizar y asegurar la provisión de servicios públicos a nivel comunitario. Y esa oportunidad radica en tejer lazos y aprovechar todos los espacios posibles. Uno de los espacios son los foros multiactor como potenciales espacios de incidencia, y no me refiero solamente a espacios multiactor o foros multiactor dentro de los procesos de gobierno abierto vehiculizados simplemente por la Alianza del Gobierno Abierto, sino en pensar espacios multiactor que estamos viendo constantemente, ¿no? Actualmente, o sea, se reúnen presidentes con digamos, grupos determinados de organizaciones o especialistas en determinadas temáticas para trabajar en pensar soluciones frente a determinadas temáticas puntuales de la crisis. Entonces, esta idea de integrar distintos actores, de volvernos más abiertos, esa idea, ahí me parece que hay una oportunidad clave. También hay muchas organizaciones que ya están interviniendo para ayudar, digamos, a alivianar la carga doméstica de las mujeres y las familias, para ayudar a que alimentos lleguen a aquellas zonas carenciadas, todo lo que es el acceso al agua, sanitarios. Digamos, los estados locales ya tienen una tradición de colaboración con las organizaciones comunales, y en ese sentido creo que si nos apoyamos en este principio tanto a nivel local como nacional, no es necesario reinventar la rueda. Esta crisis, como les decía antes, es una oportunidad, y también es una oportunidad para pensar en aquellos actores que hoy en día están faltando en la gobernanza abierta. En este sentido, digamos, hay determinadas organizaciones y sectores que, como dije, ya tienen una gran trayectoria y experiencia de años construida en estos temas, y que sin embargo, digamos, son actores u organizaciones que han estado un poco alejadas del paradigma de la gobernanza abierta, y que tienen, digamos, tienen herramientas interesantes para ayudar a contener la pandemia y para generar resiliencia, sobre todo en aquellas comunidades más alejadas o necesitadas. Y cuando escribía, digamos, cuando pensaba las ideas del conversatorio y escribía esta ponencia, me topé con un blog y un estudio muy interesante de Paul Richards, que es un profesor que publicó un paper en African Arguments hace unos meses ya, en donde comparaba la gestión de la crisis del COVID con la del ébola en África. Y lo que él señalaba es que hay mucho para aprender sobre las estrategias que las comunidades africanas habían utilizado para tratar la crisis del ébola. Algo curioso que él destaca al comienzo del artículo es que el nombre para llamar al ébola en Mende, uno de los principales lenguajes de Sierra Leona, que fue el país que fue más afectado por la crisis del ébola en el 2014 y 2015, era Bondewote, que es una palabra que literalmente se traduciría como familia patas para arriba o familia dada vuelta. Y esto ya no dice mucho de cómo la epidemia había llevado a que familias enteras cambiaran sus actitudes y comportamientos, ¿no? El ébola en sí generó un cambio comportamental muy fuerte, hay varios estudios que trabajaron esto, y generó un cambio muy fuerte sobre todo en las estrategias de prevención y en la forma en que los ciudadanos cuidaban y se manejaban respecto a los enfermos. Y en Sierra Leona, las acciones comunitarias que se fueron implementando casi por necesidad fueron las que permitieron disminuir el contagio en más de un tercio. Así, este profesor relata cómo distintas costumbres se fueron instaurando y ayudaron a implementar el distanciamiento social, pero basados en rituales, en ideas, digamos, más comunitarias que fueron de mucha utilidad.
Y si bien quizás las soluciones, digamos, sabemos que no hay recetas únicas y que solo sirven en contextos particulares, sí creo que el espacio de la sociedad civil tiene mucha inventiva y creatividad que hoy nos puede ayudar a lidiar mejor con la crisis en cada uno de nuestros países. Digamos, hay distintas, desde distintas costumbres hasta políticas más complicadas, digamos, son prácticas que hay que tener en cuenta, digamos, a partir de cada realidad local y de cada rol que cada comunidad puede cumplir ahí. Por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, aquí en París, durante el primer confinamiento cerraron los parques, pero las personas comenzaron a caminar por las bicisendas, potenciando el riesgo de contagio y el peligro vial. Con lo cual, luego de varias consultas ciudadanas, la alcaldesa decidió volver a reabrirlos. Otros ejemplos que también se están conversando mucho aquí en esta etapa, si bien ahora estamos en la segunda ola, digamos, en la etapa intermedia de reapertura, se conversó mucho acerca de digamos, las distintas iniciativas para repensar de forma participativa el espacio público. Por ejemplo, digamos, en este contexto, ¿no?, en donde el espacio y fundamentalmente el espacio público al aire libre es clave, el involucramiento ciudadano en la sugerencia de reformas de mediana escala, con reformas de urbanismo táctico, concentradas en generar supermanzanas o rediseñar calles, utilizar las aceras, incrementando las zonas peatonales, digamos, son todas medidas que resultan claves para generar apropiación del espacio por parte de la ciudadanía y nuevas oportunidades para desarrollar este campo. Bueno, como les decía, digamos, considero que toda crisis es una oportunidad y esta es una oportunidad para abrir más que nunca las bases de apoyo y dejar de pensar que el gobierno abierto es algo que involucra solamente a aquellas organizaciones con saber tecnológico o de innovación o a los capítulos más tradicionales de transparencia internacional, digamos, a los sospechosos de siempre. De hecho, hemos visto que los grandes compromisos con alto potencial de impacto, por ejemplo, a través de los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, son aquellos que han logrado brindar resultados concretos a los ciudadanos y que impactan concretamente en condiciones de salud, educación y vivienda. Los grupos multisectoriales convocados por los gobiernos para asesorar sobre las medidas para combatir a la pandemia también generan esta nueva idea, ¿no?, del contrato social y son un ejemplo de cómo la gobernanza abierta puede ayudar a combatir la COVID-19. En este sentido, quería volver sobre una de las ideas que también mencionaba Esther, que es que, digamos, si bien la tecnología es importante, no tiene un valor en sí mismo, digamos, sin el componente humano, sin la solidaridad, sin las redes, sin esta mirada ciudadanocéntrica a la que hacía referencia Esther en su ponencia, digamos, en este sentido, digamos, ahí está el valor, ¿no? Y en este sentido me parece que es muy importante avanzar la discusión en esta dirección. Si en un primer momento, pensando, digamos, volviendo a mi punto inicial, en un primer momento recuerdo que la estrategia, una de las primeras acciones de la Alianza para el Gobierno Abierto fue abrir la convocatoria a que distintos gobiernos subieran las iniciativas que estaban desarrollando en sus países. Y al principio uno veía que eran todas bases de datos, ¿no? Y con el tiempo esto fue cambiando y empezaron a aparecer iniciativas más interesantes. Algunas las mencionó Esther, también se generaron nuevos mapas de solidaridad entre vecinos, iniciativas como Frena la Curva o aplicaciones fundadas que permitían traquear y prevenir la circulación de noticias falsas o instancias de participación virtual para pensar distintos escenarios de desconfinamiento. Bueno, yo creo que la oportunidad está allí, ¿no? Lo que falta es pensar en esto, en ampliar la base de apoyo de la sociedad civil y también avanzar en adaptar más que en adaptar principios e iniciativas a las propias realidades, digamos, pensar en esta idea que también hablaba Esther del ensayo, del error, de la iteración y de la colaboración, es decir, adaptar, colaborar, digamos, y pensar en esta base ampliada serían los conceptos claves para tener en cuenta en este contexto que transitamos. Bueno, gracias Edgar y obviamente seguimos debatiendo luego. Excelente, Sol. Muchas gracias. Realmente creo que pones en valor el contexto del el rol de esto que llamamos gobierno abierto como un modelo de interacción sociopolítica entre autoridades, ciudadanos y otros sectores
en un valor bastante interesante, cómo destacas este valor de los marcos normativos, cómo son anclas para detonar estos modelos de gobierno abierto. Esta idea, digamos, más sociopolítica del contrato de colaboración entre la sociedad y el gobierno, cómo se tiene que replantear en la práctica por toda esta contingencia, cómo tenemos que apostar a nuevos modelos, nuevos enfoques de relación por lo que nos ha marcado, las condiciones sanitarias que se nos han impuesto. Este enfoque de rendición de cuentas colaborativo también me pareció bastante interesante, esta idea del espacio público, de cómo también tenemos que repensar juntos en un modelo de gobierno abierto qué vamos a hacer con el espacio público, las políticas de solidaridad colaborativa entre la sociedad. Creo que es un tema bastante que redondea sobre el concepto, yo creo que hermano del gobierno abierto, que es el de gobernanza abierta. Y bueno, me pareció interesante todo lo que comentas. Bueno, ahora vamos con la última ponencia y después de ello habríamos un debate. Esta ponencia la realizamos entre Janet Vega y un servidor, los cuales estamos en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el CUSEA, que es el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, y enfocados dentro del Departamento de Políticas Públicas y en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, en el que colaboramos con el doctor Aguilar Villanueva. Y bueno, nosotros, digamos, después de oír estas charlas reflexiones tan globales y pertinentes en esto, nosotros nos vamos a evocar a una temática mucho más específica, pero no por ello menos importante, porque yo creo que da una idea de los cambios que hemos sufrido por el COVID, que es una investigación que hicimos en torno a ver los efectos que estaba teniendo el COVID con los estudiantes universitarios. Entonces me voy a permitir compartir una presentación para que ustedes puedan apreciar de una forma más fácil esto. Me dicen, ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, primero me desarrollaré yo en la parte de la estructuración y el sentido de la investigación, y mi colega Janet va a compartir los resultados y las conclusiones que encontramos a partir de este tema. Entonces, nuestra temática básicamente, o la titulamos Percepciones y realidades sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en el desarrollo académico de los estudiantes universitarios desde una perspectiva de gobierno abierto y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. Nosotros estructuramos nuestra investigación para presentarles con antecedentes, objetivos y preguntas de investigación, unas generales del cuestionario, nuestras dimensiones analíticas y modelos que utilizamos para la investigación, y presentamos los resultados y las conclusiones. Entonces, bueno, como antecedente, yo creo que ya a todos nos queda claro cómo pandemia vino a cambiar y modificar nuestra forma de vida, afectó a los diferentes sectores sociales, nadie se escapó, ningún sector, de una nueva forma en que nos tuvimos que reorganizar. El gobierno tuvo que replantear sus servicios, su operatividad, la forma en que daba acceso bajo esta política de reducir la movilidad, de quédate en casa, que fue tan importante. Y eso dio lugar a que esta sociedad se hiperdigitalizara aún más, que avanzáramos a una sociedad que utilizara más las TICs, más el Internet como medio de conectividad, y en el sector educativo pues no fue la excepción. Ustedes todos saben que los edificios universitarios y de educación actualmente están vacíos porque todos los profesores y los estudiantes pasamos a unas pantallas
y al Internet y a plataformas de conexión para sacar adelante la educación en todo el mundo prácticamente. Y esto le quisimos dar un enfoque a la vez de saber cómo estaban cambiando y conocer qué tan preparados estábamos para este cambio, haciendo un estudio de caso en la Universidad de Guadalajara. También ponerle un enfoque de cómo o qué perspectivas del gobierno abierto encajaban desde esta lógica. Entonces, el objetivo general de la investigación era conocer qué realidad se enfrentan los estudiantes de la Universidad de Guadalajara ante la contingencia del COVID-19. Entonces, queríamos identificar qué percibían los estudiantes sobre las medidas y decisiones que estaban tomando las autoridades gubernamentales, pero también las universitarias. ¿Qué barreras estaban enfrentando estos estudiantes para ir a la docencia virtual? Y qué cambios de política había en la docencia universitaria a la luz de la teoría del gobierno abierto. Ahí fue este esfuerzo intelectual de tratar de conectar esta realidad con las ideas y principios del gobierno abierto. Pues nos establecimos la pregunta de investigación: ¿cómo está afectando esta crisis sanitaria del COVID-19 a los estudiantes de un centro universitario, del CUSEA, en términos de adopción de tecnologías para el aprendizaje y desde una perspectiva de gobierno abierto? ¿Cómo estructuramos esta investigación? Utilizamos un cuestionario para conocer las realidades y las percepciones de los estudiantes. Entonces nos enfocamos a una comunidad estudiantil de estudiantes matriculados en el calendario 2020 y nos enfocamos a 3 carreras de la División de Economía y Sociedad del CUSEA. Aplicamos una encuesta con 23 reactivos. Para esta investigación analizamos solo los 12 reactivos, 12 preguntas. Este cuestionario lo aplicamos entre abril y mayo del 2020. Tuvimos un total de 294 encuestas cumplimentadas y validadas, y utilizamos un modelo analítico de perspectivas de gobierno abierto para poner en valor esto. El cuestionario lo estructuramos en 3 dimensiones analíticas. Por un lado, ámbitos de consumo digital y acceso a tecnologías del aprendizaje. Otra dimensión analítica en torno al desarrollo académico y experiencias de aprendizaje. Y una tercera dimensión de análisis de la percepción de las medidas de acción gubernamental y universitarias. O sea, entre estos 3 ejes quisimos hacer este análisis por la parte, digamos, de tomar más esta percepción y los cambios que ha habido a raíz del COVID, pero el valor agregado de nuestro artículo tiene que ver con la aplicación de un modelo de perspectivas de gobierno abierto que nos ayuda a rescatar qué elementos operativos del gobierno abierto o elementos que se asocian teóricamente al gobierno abierto estamos viendo reflejadas en este, digamos, problema que estamos enfrentando de la adopción de una nueva docencia virtual en el gobierno. Y para ello utilizamos este modelo de perspectivas de gobierno abierto, que principalmente trata de abarcar 3 focos. Gobierno abierto entendido como valores democráticos de corresponsabilidad, donde incluimos elementos de democracia, colaboración, participación ciudadana y co-creación. Luego, otra visión del gobierno abierto enfocada a la innovación tecnológica, donde rescatamos elementos del gobierno electrónico, nuevas tecnologías, interoperabilidad y elementos de Smart City. Y otra tercera que tiene que ver con un enfoque de gobierno abierto asociado a la disponibilidad y acceso a la información pública principalmente. Y ahí asociamos elementos de datos abiertos, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, para presentar los resultados, más bien quisiera dejar en el uso de la voz a Jeanette, para que fue la encargada en gran medida de administrar este cuestionario, para que nos plantee un poco esta idea. Jeanette, ¿estás por ahí? Sí, claro. ¿Me escuchó? Sí, adelante. Vale, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jeanette. Y bueno, primeramente, consideramos muy importante pues conocer
cuántos de nuestros estudiantes estaban tomando pues clases a distancia. A partir de ello, el cuestionario nos arroja que el 97% de los estudiantes sí estaba participando en la toma de clases a distancia, sin embargo, 3% de nuestra población pues no la estaba recibiendo. Después, aunado a lo anterior, también era importante conocer qué tantos de nuestros estudiantes también contaban con un acceso a un aparato tecnológico como lo que es la computadora, pues para realizar tareas, acceder a clases y presentar pues todo lo que necesitábamos en esta nueva, pues en nuestro nuevo posicionamiento de educación. Aquí arrojó que el 84% de nuestros estudiantes pues sí contaba con un equipo de cómputo, sin embargo, 16% de los 100% que teníamos de estudiantes no contaba con esta herramienta, lo cual dificultaba mucho pues el acceso a la educación que se estaba planteando en la nueva era. Los alumnos con acceso a Internet en el hogar también eran una de las características importantes en el análisis, pues esto nos permitía saber cuántos de los estudiantes realmente, aunque tuvieran computadora y tuvieran, digamos, acceso a Internet, podrían gozarlo, dado que a muchos estudiantes podían acceder a sus clases desde un celular, tal vez la placita de su ciudad, un cibercafé. Sin embargo, solo el 93% de los estudiantes contaba con acceso a Internet en sus hogares, posicionando a un 7% de los estudiantes sin acceso a pesar de, pues ya sea planes de teléfono y cosas que pudieran, digamos, aportar Internet individual. Para la dimensión de desarrollo académico y experiencias de aprendizajes, se les cuestionó a los alumnos si tenían alguna dificultad para tomar sus clases, refiriéndonos a qué tan familiarizados estaban con el uso de las tecnologías y si podían pues realmente aprovecharlas de manera eficiente. Aquí hubo pues digamos un gran índice de alumnos que nos decían que no se sentían preparados digamos, para utilizar estas nuevas tecnologías, pero lo habían superado pues rápidamente. Esto nos decía que 32% de nuestros estudiantes había tenido problemas en el uso de las tecnologías y de las plataformas digitales que estábamos utilizando en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, los habían superado. 56% de los estudiantes decían que no, que ellos rápidamente pues habían familiarizado su uso. Y 5% decía que sí había presentado problemas de uso de tecnología, pero también no los había superado y seguía con problemas. Otro simplemente nos dijo que sí tenía problemas, pero no se posicionó en ninguna de las otras categorías. También era muy importante conocer pues cuál era la percepción de los estudiantes en cuanto a las clases, si sentían como un índice de descontento y todo ello. El 93% de los estudiantes mostró que sí, se sentían muy descontentos con la nueva forma de educación y no se sentían pertenecientes al nuevo aparato educativo, y el 17% decían que estaban conformes con las nuevas enseñanzas. Otra pregunta era enfocada a si los estudiantes realmente estaban como aprendiendo y había un canal bidireccional de aprendizaje, es decir, no solo el profesor pues exponiendo a través de una aplicación, sino que entre todos se apoyaran. Entonces se planteó la pregunta de si la participación entre compañeros y docentes había decaído. Aquí el 31% de los estudiantes nos comentó que sí, la participación había decaído, pero solo un 31%. Solo 1% dijo que no, que había aumentado la participación de los docentes y estudiantes, y el 63% nos comentó que sí, había decaído muchísimo pues el índice de participación entre docentes y alumnado, pues como no se tenían, digamos, en una misma aula y había una interacción, digamos, frente a frente, los estudiantes y los profesores pues no sentían esa necesidad tanto como de pues correlacionarse. En cuanto a la percepción de medidas de acción gubernamental y universitaria, se preguntó si los modelos de enseñanza a partir del estallido sanitario deberían de modificarse a algo más, digamos, virtual que presencial. Aquí los estudiantes expusieron en el 59% que no estaban interesados en que se comenzaran a implementar más lo que eran las medidas de enseñanza virtual.
que pues ahora sí que el modelo tradicional para ellos es el mejor. El 23% no lo tenía claro, o sea, todavía no, digamos, analizaban bien las ventajas y desventajas de modificar la enseñanza a las que estaban acostumbrados, y el 18% sí estaba de acuerdo en que se debía implementar pues más medidas de enseñanza virtual. En las percepciones de las reacciones gubernamentales por parte de los estudiantes, hubo un gran índice que posicionaba a las acciones de la Universidad de Guadalajara y a las del Estado como las mejores en haber reaccionado ante las acciones para pues mitigar un poco los efectos que había causado pues la crisis sanitaria ante la enseñanza. Aquí se les preguntó que cuál era su percepción de cómo habían actuado las autoridades, digamos en un rating de 1 a 7, y la mejor posicionada fue la Universidad de Guadalajara, pues fue la primera en actuar con medidas para mitigar pues los efectos que estaba causando el COVID-19 ante la pérdida de clases presenciales. Posteriormente, se posicionaba al gobierno estatal como el que mejor había actuado, terciario por el gobierno municipal y las organizaciones internacionales, y finalmente el gobierno federal. Todas estas preguntas fueron analizadas a partir del análisis de modelo de gobierno abierto elaborado por el doctor Rubalcaba, donde se arrojaron principalmente ocho posicionamientos ante todo. Primeramente, en la perspectiva de valores democráticos, pues esta nos permite ver qué tan democratizado está el uso y el acceso a Internet, porque realmente en esta nueva era, pues es una necesidad básica para los estudiantes y para todas las personas poder contar pues con el acceso a Internet para poder realizar diversas actividades. Esto nos reflejó, según los cuestionarios, que no es un servicio totalmente democratizado y que sí hay un cierto déficit en cuanto a su acceso por parte no mucha de la población, pero sí un índice importante. También debemos recordar que la participación ciudadana es uno de los pilares del gobierno abierto, por lo cual la docencia y la participación de los estudiantes y los modelos que la Universidad de Guadalajara estén incluyendo en los métodos de aprendizaje va a ser fue y es un factor alterado ante las nuevas tendencias de aprendizaje. Dentro de la perspectiva de innovación tecnológica, se reflejó que cerca del 60% de los encuestados consideran que la educación no debería de migrar de un modelo pues tradicional, presencial, a uno más virtual, lo cual pues se refleja como algo que viene a afectar el desarrollo de los nuevos gestores gubernamentales, de los nuevos tomadores de decisiones. Pues esta encuesta, recordando, fue aplicada a la División de Economía y Sociedad del CUSEA, la cual tiene pues carreras enfocadas a esto. Perdón, también la mayoría de los encuestados manifestaban que los gobiernos deberían de aumentar su oferta. Esto era muy importante, porque a pesar de que en cuanto a los servicios de educación no se les percibía como algo, digamos, como que se quería, sí optaban porque los gobiernos incluyeran más ofertas de servicios digital ante pues, las necesidades de los ciudadanos. Esto se podría reflejar en un descontento y a la vez una exigencia por parte de la ciudadanía y de los estudiantes a que los gobiernos comiencen a implementar estrategias de gobierno electrónico. Finalmente, la perspectiva de disponibilidad de acceso a la información nos reflejó que el 16% de los estudiantes universitarios no tenían a su disposición la computadora, y era una herramienta de primera necesidad para pues realizar todas las actividades que se necesitaban. Anteriormente y en la actualidad, este servicio era pues solventado en gran parte por las bibliotecas o los centros de estudio de las universidades. Sin embargo, con el cierre de las universidades, varios de los chicos que accedían a esta herramienta desde sus centros universitarios, pues fue perdida. También los estudiantes presentaban una satisfacción mayor en cuanto a las medidas tomadas por los centros universitarios y el sector gubernamental local, no el federal. Finalmente, el doctor Rubalcaba y su servidora llegamos a 6 conclusiones generales del estudio, que si bien se pueden leer como algo muy, no sé si decir la palabra obvio, sí son medidas que
que tienen gran impacto en el aprendizaje y las nuevas, el nuevo uso del gobierno abierto, el gobierno electrónico y todo eso. Principalmente descubrimos que existía un segmento de la población que, si no muy grande, sí muy importante, de estudiantes que se encontraban en una situación vulnerable al no tener acceso a usos de tecnología o de internet en casa. En segundo, los estudiantes prefieren los modelos tradicionales, lo cual pues hoy en día sí es un problema, porque la nueva era de la globalización, los nuevos estándares de necesidades de los gobiernos en el mundo, pues necesitan que todos los ciudadanos estemos pensando en más allá, ¿no? Comencemos a pensar como las smart people, como personas que estamos preparadas para los cambios, y adaptar el uso de las tecnologías como algo pues elemental y esencial. También el análisis de la MGPA fue útil para identificar a los alumnos de la licenciatura en Administración Gubernamental como aquellos que estaban más propicios al cambio, posicionando a las mujeres como las que más aceptaban el tema del uso de las tecnologías enfocados a los procesos gubernamentales. También el aumentar el número de personas que adopten las nuevas tecnologías en los servicios será de gran impulso para las medidas y toma de decisiones que el día de mañana se tomen en los sectores gubernamentales. Pues empezar a apropiarse de las tecnologías como una primera necesidad para el cambio será de gran relevancia en los nuevos gobiernos. El papel de las autoridades universitarias ha sido de gran relevancia y ha generado pues empatía entre estudiantes y autoridades de todo índole, porque en un principio el gobierno y la Universidad de Guadalajara no percibían que varios de nuestros estudiantes no contaban con el acceso a internet o al acceso a herramientas de primera necesidad tecnológica para pues obtener sus clases. Se dio por hecho de que, pues, que todos gozaban de esta herramienta, y no es así. Esto se vio reflejado y fue comprobado a partir de que después digamos, de ciertas medidas tomadas, hubo un reajuste de medidas en donde el gobierno comenzó a apoyar a estudiantes con computadoras, donde la Universidad de Guadalajara comenzó a prestar computadoras para los chicos, se regaló internet. Fueron medidas que fueron ajustándose para, pues ahora sí que mitigar un poco el efecto de las personas que no contaban con estos servicios. Y finalmente, pues está claro que el gobierno abierto viene a significar un nuevo esquema, y el reto que todos los gobiernos y todas las personas y todas las sociedades vamos a tener es comenzar a apropiarnos de él, implementarlo, saber utilizarlo, promoverlo, cambiar nuestro paradigma tradicional a uno más enfocado a la sociedad inteligente, a un paradigma más tecnológico, y con ello pues poder identificar todas las nuevas oportunidades que tienen los gobiernos a través de plataformas digitales. Y pues eso sería todo. Gracias. Bueno, gracias, Janet, por compartir esta investigación en la que colaboramos. Bueno, como vieron, trata de acotar, de hacer una aportación muy concreta, específica, de algunos elementos a la luz del gobierno abierto en torno a los efectos del COVID en este ámbito principalmente universitario. Pero bueno, yo creo que tenemos ya un mapa medianamente completo con las reflexiones, Esther, en torno a las temáticas que han redondeado, que son actualmente a la luz del COVID, que llaman la atención: la democracia y el gobierno abierto a la luz del COVID, el uso de inteligencia artificial y su relación con el gobierno abierto, esto del Estado Red, la importancia del marco normativo, de una rendición de cuentas colaborativa de la que hablaba Sol, de las prácticas, también Sol ponía en relevancia el rol de la sociedad civil en medio de esta crisis, y cómo una gobernanza abierta tiene como fin principalmente colaborar con esta sociedad civil para llevar a mejor puerto pues la gestión gubernamental. Creo que es bastante interesante todo esto. Creo que el gobierno abierto enfrenta retos a la luz del COVID. Yo creo que se ha dado
espacio con esto de las contrataciones del gobierno, con una lógica muy de adjudicación directa, que ha dado espacio muchas veces a la opacidad, y el gobierno abierto tiene que entrar como una cuestión relevante. No podemos, creo yo que no se puede, a la luz del COVID, decir lo único importante es la salud y salvar vidas, y no nos importa la transparencia, ni la apertura, ni la participación de la gente. Creo que tenemos que conciliar tanto la problemática fundamental de la contingencia sanitaria, pero también no dejar a un lado estos elementos del gobierno abierto, de transparencia, de participación ciudadana, para poder hacer bien las cosas, sobre todo el apostar a más colaboración, a más políticas de cooperación, involucrar a la sociedad en los procesos de diseño, implementación de las políticas públicas para lograr este reto. Necesitamos que haya mucha voluntad política de las autoridades gubernamentales para impulsar estos esquemas de apertura gubernamental, para combatir la corrupción, y sobre todo pasar de algo que también ha sido una reflexión que yo hago cada vez que puedo, que tenemos que pasar del discurso del gobierno abierto, del discurso de la transparencia y la participación ciudadana, a la práctica y al valor público, a la utilidad en este sentido. Y bueno, a partir de esta reflexión que hago en torno al gobierno abierto, de la fragilidad con la que se ha visto ante el COVID-19, de cómo mucho terreno que ya tenía ganado el gobierno abierto, de repente todo lo ocupó el tema de la pandemia, y vimos que el gobierno abierto no estaba tan sólido como creíamos, porque no había este marco normativo, porque no había estos órganos que garantizaran el gobierno abierto, estos órganos que garantizaran esta parte. Entonces, pues no sé, Esther, Sol, qué puedan decir, escuchando ya las tres ponencias, qué reflexiones puedas hacer. Si quieres, Esther, comenzamos contigo. Sí, no hay preguntas. Sí, no se ve que hay. Bueno, en principio va a tener que transcurrir muchas cosas. A mí me llamó la atención el énfasis que ponían en la encuesta en el modelo tradicional. Y me parece que eso tiene que movilizar, tiene que hacernos pensar cómo se está enfocando la enseñanza, o cómo se posicionan las universidades y cómo dan servicios de formación, como para entender este aferramiento a lo que ya está cambiando, lo que se está modificando de una manera vertiginosa. Yo creo que vamos a ver estos espacios tradicionales con otros innovadores, y va a ser toda una mezcla de situaciones y tiempos distintos. Porque en realidad se trata de tiempos distintos, cuánto de pasado, cuánto de presente, cuánto se encara el futuro. Respecto a lo de Sol, me encantó esto de repensar los espacios públicos. Y por el otro lado, el ejemplo de Sierra Leona, me parece genial, porque ahí está la sabiduría colectiva, ahí está cómo desde múltiples lugares se van resolviendo las cuestiones en función de las necesidades y de las utilidades de quien lo está resolviendo. Entonces acá hay un desvertebramiento de dónde está el saber sumamente importante. Y lo tenemos en un montón de cuestiones prácticas, no sé, las bicisendas, el uso del espacio público. ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes pueden ser los que pueden dar las mejores soluciones, las mejores respuestas? En realidad es un colectivo, y entonces estos nuevos problemas hay que pensar como un colectivo que tiene que discutir entre sí, o debatir, o colaborar como para dar
respuestas diferenciadas también, porque va a depender del barrio, va a depender del sector social, va a depender de un montón de cuestiones. Es decir, tenemos que generar como una estructura, un enfoque que admita la complejidad y las diversas respuestas, y que combine la complejidad es decir, en un sistema posible que admita esa complejidad como múltiples situaciones. También aparece con esta preferencia de modelos tradicionales a nivel académico. Pensar las soluciones, es decir, en el espacio público, con la ciudadanía bueno, yo no sé si es segunda generación, tercera generación, cuarta generación gobierno abierto, pero lo celebro y me parece fantástico el ejemplo concreto, porque nosotros cargamos las grandes dificultades que a la gente le puede faltar internet, a la gente le puede faltar una computadora, a la gente le puede faltar comprender qué es lo nuevo que está pasando, que esto es lo que se vio concretamente en el ejemplo. Y entonces, en ese sentido, bajar y empezar a rescatar las percepciones de los distintos actores para... Si hasta ahora yo creo como fundamentalmente una sociedad de información, y ahora empezamos a ser fuertemente una sociedad de conocimiento. Y en ese sentido me parece importante la oportunidad, la ventana de oportunidad que nos está dando el COVID, sufrimiento y dolores de cabeza. No hace falta comentar porque todos lo estamos viviendo. Bien, pues muy bien, Esther. Sol, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Sí, primero resaltar, digo, si tienen alguna pregunta o si quieren escribirla en el chat o contactarnos después, quizás también podemos dejar nuestros mails para que nos contacten si hay alguna pregunta por parte del público. Primero quizás tendría más que, o sea, un comentario y una pregunta para la ponencia de Edgar y de Janet. Me preguntaba, yo también me llamó mucho la atención esta idea de la disconformidad con este nuevo modelo, y me preguntaba si habían pensado o si habían aproximado a consultar, o sea, si había alguna pregunta concreta o si podrían haber indagado luego respecto de la idea de un modelo mixto, porque pienso que quizás el modelo de simplemente, digamos, virtual o simplemente presencial quizás causa más o rechazo o aceptación, pero he leído varios estudios que están hablando de la idea de poder realizar un modelo mixto, ¿no? Que tenga instancias virtuales e instancias presenciales, y eso me parece que podría llegar a tener más aceptación. No sé si eso lo pudieron indagar, quizás después lo pueden comentar. Pero bueno, en líneas generales ese punto me pareció muy interesante, también me sorprendió, digamos, no me pareció obvio, y sí también me llamó mucho la atención esta idea de la satisfacción que tenían respecto del acceso a la información y de brindar información, porque otro de los aspectos que por lo menos se ha venido conversando mucho, por ejemplo, en la experiencia de Cataluña, en distintas experiencias que tengo conocimiento aquí en Europa, es que en materia educativa hubo mucha como desinformación y muchos idas y vueltas, ¿no? Cambios, como que la comunicación, o sea, en términos de comunicación, a lo largo de toda la pandemia, hubieron muchos problemas en tanto las autoridades educativas como también de las autoridades gubernamentales en expresar y en ser claros con la comunicación. Entonces eso me pareció un punto interesante. Luego de la ponencia de Esther, bueno, un poco, obviamente, digamos, ¿no? Me parece clave esta idea de saber compartido. Creo que, digamos, no puedo coincidir más en esta idea de que hay que avanzar en esta dirección, digamos, de pensar en esta idea de apertura que vaya más allá de simplemente disponibilizar informaciones o datos o herramientas tecnológicas, sino de realmente incorporar actores y de pensar en esta idea de saber compartido, ensayo y error. También, digamos, en este sentido, la experiencia de Estonia que presentaste me pareció
súper iluminadora, ¿no? Esta idea de la información contextual, esta idea de pensar en los segmentos diferenciados de población y en las utilidades. Eso me pareció clave. Y también me preguntaba un poco si, digamos, si no, nada, digamos, yo fui más o menos siguiendo los conversatorios, pero si no había salido también o surgido esta idea de la desinformación como un tema, que me parece que es un tema que está cruzando bastante la pandemia, ¿no? No sé si ahí tienen algún comentario extra. Bueno, eso. Sí, no, excelente. Edgar, yo adelante. no sé si yo creo que no fue un ente sumamente instalado, pero sí nos estamos preparando en un conversatorio como para trabajar noticias. Va a ser un conversatorio muy interesante que va a ser sobre trabajos hechos en una comunidad. Se está haciendo en Guatemala, en un pueblo de Guatemala. Un amigo nuestro, Jorge López Bachiller, yo no sé si lo es un español, que está trabajando hace mucho tiempo con comunidades indígenas y ahora está trabajando con redes sociales y cómo parando la población como para distinguir, como para poder procesar toda la información. Esto lo están haciendo con la Deutsche Welle y va a ser uno de los próximos conversatorios que me parece muy interesante, de estructuras de formación respecto a este tema. Me parece que eso es lo relevante, empezar como para que la gente pueda distinguir de qué manera procesa la información que le es importantísima. Entonces, en ese sentido, bueno, lo prometemos. A ver, Edgar, si te acordás, yo de democracia algo se habló del tema. Sí, yo creo, Esther, que hay mucho que debatir. Sin embargo, bueno, rápido nomás, hablando sobre lo que comentaba Sol, claro que soy un convencido de que la educación va a emigrar a un modelo que se denomina el e-learning, pues, que va a ser combinar tanto la presencialidad como el modelo en línea. Yo creo que ninguna universidad va a regresar a su modelo tradicional con el mismo esquema. Ya se sabe del potencial que tienen las tecnologías y sin duda la opción para la educación superior y yo creo que también los otros niveles educativos va a ser el e-learning, que va a ser combinar una dimensión presencial con una dimensión virtual. También estamos planeando un siguiente cuestionario porque esto fue, digamos, este cuestionario fue cuando empezó la etapa. La gente ya ha adoptado otros principios y todo, y a principios del siguiente año haremos otro cuestionario y levantamiento para ver si cambiaron estas percepciones, si ven diferente el modelo educativo, si tal vez ya les puede estar más convencidos de la eficiencia, etcétera. Pero bueno, tenemos un minuto. Muchas gracias. Yo quiero decir algo. Sí. Lo que yo estoy notando en mis cursantes y en general, que agotamiento asombroso con la pandemia, porque lo que no está sucediendo es que haya reglas respecto al tiempo se tienen que dedicar a cada cosa. Y entonces, tanto en el trabajo como en las exigencias académicas, como digo, en todas las áreas, es como que las reglas de cómo se tienen que hacer las cosas todavía no están organizadas. Y eso genera mucho agobio. Y este es un tema que posiblemente en la universidad donde yo estoy, que es la Universidad de San Martín, igual ellos están viendo que este agobio es un agobio generalizado y podría ser parte de
un nuevo cuestionario respecto a cómo se están respetando los tiempos en la vida de los estudiantes y de los docentes. Y eso en general, también con el trabajo. Bueno, gracias, Esther. Sí, yo creo que es una reflexión pertinente. Bueno, se nos acabó el tiempo y el CLAT siempre es muy estricto con esta cuestión. Como siempre, el tiempo nos consume, pero tanto Esther, un servidor, Sol, Jeanette, estamos abiertos a seguir interactuando, seguir desarrollando el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sacado ideas interesantes, sobre todo que nos ayuden a seguir avanzando en el desarrollo social y académico en estos temas. Muchas gracias y A ustedes. tenemos que terminar aquí. Hasta Muy luego. bueno, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, salimos